Bueno, vamos a dar inicio a la exposición del día de hoy. Tiene que ver con las señales de tránsito. Es un recordatorio de lo que nosotros encontramos a diario dentro del sistema vial. Para la sesión de hoy está previsto enfocarnos en las tres primeras categorizaciones de las señales de tránsito, que son acústicas, luminosas y manuales. ¿Qué es la señal de tránsito? Son aquellos dispositivos en las vías, tales como aparatos electrónicos. Tenemos también placas con leyendas de tránsito, figuras, símbolos que inicialmente nosotros debemos obedecer en beneficio nuestro y de los demás, con tal de entregar la respectiva seguridad a todos los usuarios del sistema vial, ¿no? Como está ahí en comillas, todos estamos obligados a respetar y obedecer las señales de tránsito, ¿no? Es lo, es lo fundamental en estos casos. Como les manifestaba, las señales de tránsito se clasifican y podrían variar, ¿no? Podrían haber más de acuerdo al autor. Como les he dicho, siempre nosotros condensamos la información lo más concreta posible. Tenemos que se clasifican en acústicas, luminosas, manuales, camineras o verticales y sobre la calzada horizontales. Dentro de las señales de tránsito acústicas, tenemos que son aquellas que se perciben con el sentido auditivo a través del sonido. Es el medio de comunicación entre el agente de tránsito, entre los peatones y conductores, con fines de regular el mismo. Ante las señales acústicas, tenemos que decir que son, por ejemplo, el silbato del agente de tránsito. Tenemos que puede ser una bocina o claxon de un vehículo y las sirenas de emergencia. Algo adicional que tenemos que decir de la señal acústica, que justamente los avisos sonoros han sido utilizados tradicionalmente no solamente como alerta en situación de emergencia de tránsito, ¿no? Sino que inclusive para comunicarse entre la humanidad. Y al inicio, la humanidad trataba de provocar estas señales acústicas con el contacto de los objetos metálicos entre sí, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán en una iglesia, para llamar a los feligreses se utilizan los campanarios, ¿no? En el Génesis del siglo XIX, en 1820, por ejemplo, se creó o se inventó la sirena, ¿sí? La señal acústica también debe ser claramente audible. Esa es una exigencia que debe existir. Es decir, debe mantenerse como una señal que no genere disturbio o molestia a quien la recibe, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tres sistemas de señalización acústica. Los zumbadores, que son avisadores acústicos de reducidas dimensiones, electromagnéticos de sonido lineal y baja frecuencia o electrónicos, ¿no? Tenemos también los timbres campana, que son avisadores acústicos electromagnéticos con los que se pretende establecer señal de aviso de elevada potencia sonora. Tenemos, como les dije, también las sirenas, que son justamente las más poderosas y llamativas de todas las señales acústicas. Como ustedes pueden saber, se utiliza en empresas, en sitios donde se requiere mayor atención y precisión en el momento de su recepción. Como ustedes pueden ver, también se utiliza en las ambulancias, los camiones de bomberos, los patrulleros de la policía, y es de un alcance elevado, ¿no? Alto. A continuación tenemos que mencionarles las señales luminosas. Justamente como su nombre lo dice, son aquellas que se perciben por el sentido de la vista, aquellas que existen en los semáforos, reguladores de tránsito y también en las direccionales de los vehículos.
Algo adicional de las señales luminosas, tenemos que justamente manifestar que son utilizadas en puntos de peligro como un medio de llamar la atención a los conductores, ¿no? Se activan estas luces intermitentes, por lo general en horas nocturnas. En el día se usan cuando la condición climática lo exija, con condiciones atípicas del clima, tal vez una pertinaz llovizna, alguna condición respecto con el clima adverso en horas del día, ¿no? Las luces de advertencia también pueden ser de baja intensidad y se colocan o se instalan justamente en los dispositivos de canalización para, por ejemplo, estamos hablando de barricadas, etcétera. Y son señales preventivas y su uso es para, como les digo, advertir a los conductores en un lugar de cruce peligroso. Tenemos adicionalmente a la que ustedes pueden observar en la gráfica, no muy usuales en nuestro país, tenemos las cascadas luminosas para iluminación, es secuencial, va justamente temporizado, ¿no? Tenemos adicionalmente eh, lo que les manifesté dentro de las señales luminosas de semáforo. El semáforo es un dispositivo mediante el cual se regula la circulación de los vehículos, bicicletas y peatones en la vía, asignando el derecho de paso o prelación de vehículos y peatones secuencialmente por las indicaciones, en este caso, de las luces, que justamente son rojo, verde, amarillo. Y la función del semáforo, para concluir con este tema, es justamente controlar la circulación por los carriles, reducir el número de gravedad de tipos de accidentes, proporcionar el ordenamiento del tránsito, entre otras funciones también, ¿no? Asimismo, hay que recordar que hay variedad de semáforos y, y estos principalmente son utilizados para el control de tránsito de vehículos, para pasos peatonales y semáforos especiales. Tenemos también las flechas luminosas viales, no son tan comunes. Por lo general ustedes podemos observarlas en pasos deprimidos, en las carreteras, en zonas donde tal vez están realizando trabajos en las vías, son donde generalmente podemos ver las flechas luminosas, ¿no? Tenemos también dentro de los elementos luminosos, también otros dispositivos como es la flecha luminosa solar. Es interesante por cuanto esto utiliza luces LED de alto brillo que se recargan justamente con la energía solar. Adicionalmente a estos tenemos lámparas de señalización, no son tan comunes en nuestro medio como les manifestaba, son intermitentes también. Y finalmente tenemos que manifestar que existen dentro de los dispositivos normados, dentro de la señalización luminosa, una licuadora magnética, el flasher tipo campana, la lámpara flasher. Tenemos también la luz flasher 180 grados, justamente como su nombre lo indica, es la cobertura que tiene. Varias luces de tipo recargables y finalmente también la flasher de color roja, ¿no? Puede ser roja o amarilla, que son señales de advertencia, de precaución, ¿no? Adicionalmente a aquello, también tenemos los bastones luminosos, que son los que generalmente deberían utilizarlo los agentes de tránsito o personal de seguridad. Funcionan justamente con baterías recargables, tienen la función de utilizarse en puestos de control, justamente como les digo. Lo utilizarían o lo deberían utilizar también los señores policías, porque existe la linterna tipo patrullero. Este tiene varios colores de rojo a blanco, justamente recargable, y se utiliza, como les digo, en puestos de control o direccionamiento de tránsito, ¿no? Es una luz fija, mano intermitente, y como les digo, es de cumplimiento obligatorio del conductor
que esté cerca de aquellas señales que emite justamente el agente de tránsito, ¿no? Esto como dispositivos que nosotros podemos encontrar en el tránsito. No son de uso muy común en nuestro territorio, pero para que ustedes lo vayan conociendo. Y finalmente tenemos las señales manuales, ¿no? Dentro de las señales manuales tenemos que son todas aquellas que el conductor como tal debe conocerla, ¿no? Son avisos físicos que encontramos alrededor de la vía. También pueden haber señales de mano utilizados por los ciclistas, como les dije, los conductores o por alguna u otra razón pueden ser utilizadas en los vehículos, ¿no? Una vez que el vehículo haya sufrido alguna avería, haya habido descarga de batería o otros motivos, algún daño que impida al conductor utilizar los dispositivos que cuales está provisto el vehículo. Por ejemplo, tenemos que ver las señales manuales, ¿no? Vamos a ver acá. Las señales manuales que las realizan los agentes de tránsito para el ordenamiento, como les digo, es importante conocer estos ademanes que realizan los agentes de tránsito y fundamentalmente nosotros, los conductores. Aquí tenemos un esquema, ¿no? Esta señalización debe hacerse siempre por el costado del conductor, jamás por el costado del copiloto. Primera observación que se hace. Segundo, al tener extendido totalmente su brazo izquierdo, significa que se va a desplazar al lado izquierdo. Si usted realiza el movimiento con el brazo formando un ángulo de 90 grados, es decir, dirigido la mano hacia arriba, significa que usted se va a desplazar hacia el lado derecho. Si usted, en cambio, coloca su brazo izquierdo con la palma de la mano, con la mano hacia abajo, significa que va a ser la maniobra de parquearse, de estacionarse o de detenerse. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y como les digo, justamente es el piloto, el conductor, el que debe realizar estas maniobras. En otras palabras, ¿qué significa? El brazo extendido en su totalidad hacia la izquierda equivale a la direccional izquierda. Tenemos la señal con el brazo con un ángulo de 90 grados. Significa que usted está colocando, en teoría, la direccional hacia la derecha. Si usted coloca el brazo hacia la parte de abajo, significa que va a reducir la velocidad o a detener. O en su defecto, si hace movimientos de atrás hacia adelante, que es el más fácil de entenderlo, significa que usted está cediendo el paso a los otros vehículos, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a las señales. Ahora bien, respecto de este tema, existe una normativa en el Ecuador que define lo que nosotros vamos a ver el día de mañana, la señalización tanto horizontal como vertical. Y este se denomina el Reglamento Técnico Ecuatoriano, INE, o las iniciales del Instituto Ecuatoriano de Normalización, y es el Reglamento Técnico Ecuatoriano de Señalización Vial, por su nomenclatura RTE INE 004. ¿Cuál es la particularidad de este reglamento? Que de acuerdo al artículo 13 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, considera y define como órganos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial aquellos que tenemos en esta especie de pirámide. Inicialmente, por el mayor alto grado de jerarquía, tenemos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP. En segundo orden, tenemos la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados, la ANT. Y finalmente, los gobiernos autónomos descentralizados regionales, metropolitanos, municipales
y sus órganos desconcentrados, estos son los GATS. Ahora bien, ¿qué es el INE? Como les manifesté, de acuerdo a sus iniciales, es el Instituto Nacional de Normalización. Es la entidad nacional encargada de formular los documentos normativos técnicos que permitan satisfacer las necesidades que faciliten el comercio nacional e internacional. Entre las funciones y atributos que tiene este instituto es mejorar o hacer cumplir, en otro caso específicamente, hacer cumplir la ley del sistema ecuatoriano de la calidad. Dentro de las primeras funciones que tiene este instituto es crear normas y reglamentos dentro del territorio ecuatoriano, lo que tiene que ver al INE, ¿no? ¿Qué es el reglamento técnico ecuatoriano? Es un reglamento que establece requisitos y características de diseño que debe cumplir la señalización vial, tanto horizontal como vertical, con el propósito de proteger, en primer lugar, la salud y la seguridad de las personas. Y justamente este reglamento técnico ecuatoriano es de cumplimiento obligatorio. Por eso es que estoy justamente en esta oportunidad realizando una revisión de estos temas por cuanto se considera de principal importancia, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la estructura normativa que cumple el INE dentro de esta política? Cumple normas internacionales. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de la ISO, que por sus iniciales en inglés significa que es el Instituto o el Organismo Internacional de Estandarización, ¿no? International Standard Organization, ¿no? Es el organismo internacional de estandarización. Tenemos también que cumple con las normativas o la norma la norma DIN, que es de origen alemán. La norma DIN, que como sus iniciales así mismo tiene dentro de su política establecer, como les digo, los estándares técnicos para asegurar la calidad de productos, primero industriales y científicos en el hermano país de Alemania, ¿no? ¿Por qué se nombra? Porque el DIN o la norma alemana es justamente una de las más rígidas y estrictas que mejora la calidad de los productos en todos los ámbitos en las cuales está involucrada, ¿no? Tenemos también la norma ANSI, justamente por sus iniciales, es del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ¿sí? Tenemos también a ello que agregar el ASTM, no sé si alguien ha escuchado el ASTM, es el American Society for Testing and Materials, tiene relación con el tema de la gama de materiales, productos, sistemas y servicios relacionados justamente con aquellos materiales que están en el sector industrial, lo que es maquinaria, materiales para la construcción, para hacerles un ejemplo específico, para la fabricación de productos a nivel mundial. Y la última, que no quiero que se me escape de la memoria, es la norma SAE, que guarda relación con la actividad de la conducción con el sector de transporte, por cuanto la SAE tiene que ver o regula con normas prácticamente de los materiales y elementos que componen un vehículo, ¿no? Los autos, los camiones, los motores industriales, todo lo que está relacionado con la mecánica, clasificaciones para aceros, aleaciones, compuestos sintéticos, entre ellos tenemos gomas, aceites, mangueras. Ustedes de pronto podrán haberse encontrado con esta norma cuando ustedes van a hacer el respectivo cambio de los lubricantes y aceites en un vehículo, ¿no? Ahí nos habla de la norma SAE. Ahora ya sabemos por qué y de dónde viene su origen. Y finalmente, ¿cómo se conformó el Comité Técnico de Señalización Vial? Se convocó a las instituciones públicas y privadas relacionadas con el tránsito,
la vialidad y seguridad en el país. Este reglamento técnico ecuatoriano enfoca varios temas, ¿no? Pero nosotros veremos los más principales. Entre ellos tenemos la señalización vertical, señalización horizontal, requisitos de las señales de vías y adicionalmente o como complemento tenemos también los alfabetos normalizados, tenemos la semaforización y tenemos también el tema de las ciclovías. A continuación me voy a permitir compartirles un gráfico en el cual justamente tenemos señales o señalización vial que incumple el reglamento ecuatoriano. Al costado izquierdo ustedes pueden observar justamente aquellos que no son correctos, no son adecuados. Y en el costado derecho aquellas señales correctas, ¿no? Me permito compartir estas imágenes de las cuales nosotros vamos a hacer un análisis el día de mañana por cuanto esta señalética debe cumplir con lo que les acabo de manifestar con la norma o reglamento técnico ecuatoriano, ¿no? Establecido por el... Ya tenemos otros objetos, otros dispositivos que están a la disponibilidad de ustedes, ¿no? Agradezco mucho su gentil atención